Ok, conclusión, página 79. Penúltima página. Conclusión. Igual como Romanos tiene la introducción más larga de las cartas de Pablo, también tiene la conclusión más larga. Entonces, conclusión 15:14 a 16:20. Okay, Pablo empieza aquí en versículo 14 hablando de su misión, la misión de Pablo y sus planes de viaje. Okay, la misión de Pablo y sus planes de viaje. No voy a tomar mucho tiempo con este pasaje porque ya la vimos en la introducción, lo vimos en la introducción general de la clase. Nota número 1 que Pablo habla con ellos con mucha franqueza, la franqueza de Pablo en la carta. O sea, él reconoce que ha hablado muy directamente a personas que ni conoce. Él reconoce eso, sus palabras son directas. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos. Me gusta eso. Mucha franqueza sobre algunos asuntos, ¿verdad? Del libro de Romanos, ¿qué es? Es un escrito franca sobre muchos asuntos, ¿verdad? Como para refrescarles la memoria. Y vemos algo aquí de la actitud de Pablo que vimos en capítulo 1, que él dijo, quiero visitarles para ser de bendición para ustedes y para qué. Pero ustedes también me pueden ser de bendición, demostrando su humildad hacia ellos y su respeto por ellos. Versículo 14, yo creo que tenemos la misma cosa. Estoy seguro. No estoy hablándoles como si estuvieran ignorantes o algo así. O sea, les estoy hablando a ustedes mismos y sé que rebosan con bondad, abundan en conocimiento, están capacitados para instruirse unos a otros. ¿Okay? Una expresión de humildad. Sin embargo, hablo con mucha franqueza sobre algunos detallitos ahí. ¿Okay? Número 2. El llamado y ministerio sacerdotal de Pablo. Aquí Pablo nos da una ventana a su corazón. Aquí es como Pablo percibe su ministerio a los gentiles. ¿Alguien que lea 15b y 16? Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Okay. El ministerio de Pablo es algo que Dios le había dado. Él empieza el libro también diciendo eso. Pablo es apóstol, llamado por Dios y ha sido encomendado el mensaje del evangelio. Gálatas 1 enfatiza eso. Dice, no por los hombres, no de los hombres, soy apóstol de Jesucristo. Y es su punto aquí. Como un sacerdote, él trae ofrendas a Dios. Pablo está presentando a los gentiles a Dios como una ofrenda. Esto es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Si entiende Pablo su ministerio. Los gentiles son como una ofrenda agradable a Dios que él va a presentar a Dios. Vemos esta idea en Isaías 66:20. ¿Alguien, por favor? Entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte, Jerusalén, dice el Señor. Tal como los israelitas traen su ofrenda de grano pastas limpias a la casa del Señor. Okay, entonces, igual como los israelitas traen ofrendas a Dios, Dios va a traer a gente de todas las naciones, okay, como una ofrenda agradable a Él. Pablo ve su ministerio como el cumplimiento de esa profecía. Okay. Su ministerio pasado y su filosofía. Okay. Y aquí es donde Pablo habla de cómo ha predicado desde, ¿dónde? Jerusalén hasta Ilírico. Ha predicado el evangelio. Okay. ¿Y qué es su filosofía? ¿Recuerdan de ese pasaje? Quiero predicar a Cristo, pero quiero predicar el evangelio ¿dónde? De Jesús no se conoce, donde no se ha predicado, y por eso a España para predicar el evangelio. Entonces, sus planes futuros, número 4, ir a España. Y sus planes inmediatos, ¿qué es? Entregar la ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Un comentario aquí antes de seguir con página 80. Entonces es número 3, pasado y su filosofía. Número 4, ir a España. 5, entregar la ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Quiero comentar sobre el deseo de Pablo de predicar el evangelio donde no se ha predicado. Mi ministerio en México soy parte de una agencia misionera que se llama Alcanzando y Capacitando. Nosotros
nos hemos dedicado a la capacitación de pastores y líderes de iglesias. Entonces nosotros ministramos en lugares donde ya se ha conocido a Jesucristo. O sea, nuestro ministerio es, en un sentido, predicar a personas, enseñar a personas que ya tienen algo de conocimiento. Y quiero notar dos cosas. Primero, la capacitación de pastores y de líderes se debe entender en el contexto de la plantación de iglesias. En un sentido, yo tengo que hacer lo que yo estoy haciendo aquí en México porque personas que han plantado iglesias no han capacitado a líderes como deben de hacer. Según de Timoteo 2:2 dice que Pablo dice a Timoteo, quiero que tú enseñas a otras personas las cosas que has recibido de mí. Quiero que enseñas a otras personas que pueden enseñar a otros. Y yo entiendo eso como parte del proceso de sembrar una iglesia. Y ustedes que van a ser misioneros, este punto es muy importante. El trabajo para una iglesia no ha terminado hasta que tú has preparado y capacitado a hombres que pueden ser los líderes y pastores de esa gente para enseñar a esa gente la doctrina sana, la exposición de la palabra de Dios. Eso es parte. A veces es interesante en los Estados Unidos, los pastores a veces dicen algo que demuestra su ignorancia. Dice, bueno, es que nosotros apoyamos a misioneros que trabajan en la siembra de las iglesias, son misiones pioneros. Y mi respuesta es, lo que nosotros estamos haciendo realmente es parte de ese mismo trabajo. Es importante reconocer eso. Además, en la luz de lo que Pablo dijo aquí en 15:17 al 22, consideren cuánto tiempo Pablo tomó para seguir sirviendo a las iglesias. Entonces, él había predicado en unos 10 años, había predicado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Pero una gran parte de su ministerio era regresar con iglesias que ya había fundado. Entonces, en su primer viaje misionero sale de Antioquía, va ahí a Asia Menor, pasa por Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, sembra iglesias en esas ciudades. ¿Y sabe cómo regresa a casa? No regresa directamente a su ciudad, regresa por las mismas ciudades, edificando a las iglesias y estableciendo líderes. Segundo viaje misionero, unos meses después probablemente. Él dice, vamos a nuestro segundo viaje. ¿Y saben a dónde va? Ahí regresa a Galacia, o sea, las mismas iglesias que había fundado durante su primer viaje misionero. Después de pasar por esas ciudades, fue más al oeste y pasó ahí por Macedonia, Acaya. Cuando dejó a Macedonia y Acaya, regresó a Antioquía, luego tercer viaje misionero fue a Asia, pero seguía visitando las mismas iglesias. Entonces, algunas iglesias como las de Galacia tenemos 3 o 4 visitas durante su ministerio. Corinto, probablemente por lo menos 3 visitas, 4 cartas. Entonces, él sigue escribiendo cartas, sigue varias veces, 3 o 4 veces visitó a Macedonia, está regresando a las mismas iglesias. ¿Y qué está haciendo? Fortaleciendo las iglesias. A veces él mandó miembros de su equipo de misiones pioneros, como Timoteo y otros, a ciudades o a iglesias que ya existían para animar a los hermanos y ayudar a los hermanos. O sea, su ministerio era ayudar a Pablo con su ministerio pionero, pero él a veces los mandó, como Timoteo parece que lo mandó a Éfeso por años para servir ahí, aunque Pablo había establecido la iglesia en Éfeso. Mi punto es que el tiempo que Pablo tomó para hacer misiones pioneros es casi igual al tiempo que él tomó para seguir edificando y trabajando entre esas iglesias. Hoy en día, en las filosofías de diferentes grupos misioneros, la rapidez es un valor principal. Queremos entrar, predicar, sembrar iglesia e irnos para ir a otro lugar, brincar de lugar a lugar. Y muchas veces no cumplen con 2 de Timoteo, 2:2. ¿Y qué es el resultado? Herejía, falsa enseñanza, debilidad. ¿Por qué? Porque no han cumplido con la obra misionera. Solo quería hacer ese comentario porque no quiero que entiendan esa frase de Pablo, quiero predicar donde el evangelio no se ha predicado, para indicar que Pablo tomó a la ligera ese trabajo de sembrar iglesias. Él era el apóstol de esas iglesias y su ministerio con ellos seguía años después. ¿Okay? Y si nos preguntamos, bueno, ¿qué debemos enseñar a las iglesias? La respuesta puede ser, bueno, ¿qué enseñó a Pablo a las iglesias? Y tenemos 13 cartas aquí para saber el material que Pablo enseñó. ¿Okay? No era cosas ligeras. Si alguna vez has leído las cartas de Pablo, ¿verdad? Te has dado cuenta de que Pablo
los enseñó de una manera muy, muy profunda. ¿Ok? Gratis. Número 6, página 80. La petición de oración. Petición de oración. ¿Alguien que lea 30 al 33? Yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídale que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les doy. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Amén. Okay. Entonces, aunque Pablo es el gran apóstol, bien dotado, bien preparado, con la presencia y el poder del Espíritu Santo, él como misionero depende de ¿qué? Las oraciones de las iglesias. Y me gusta las peticiones que él incluye. ¿Okay? Que los hermanos reciban bien la ofrenda. O sea, si él entiende que si su ministerio entre ellos será aceptable, que Dios es el que va a tener que hacer la obra. Él pide que Dios le dé habilidad para predicar. Muchas veces en sus cartas pide la ayuda de Dios para que pueda, por ejemplo, predicar con claridad o con valor. O sea, aún Pablo necesitaba y dependía de la ayuda de Dios en su ministerio. Luego llegamos al capítulo 16, saludos finales a la iglesia en Roma. En un sentido, capítulo 16 es una gran ilustración de las verdades que él ha estado enseñando. Que Pablo aquí demuestra conocimiento y amor y respeto mutuo por un grupo de personas muy diversas. Entonces vamos a tomar el tiempo para leer estos saludos y quiero hacer unos comentarios después de leerlo. ¿Alguien que lea 1 al 24, por favor? Recomiendo a nuestra hermana Fede, diaconisa de la iglesia de Centrea. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como también a ser nuestros hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesiten, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en su esclavitud, por salvarme la vida, ellos arriesgan la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que tiene una casa con ellos. Saluden a mi querido hermano Neto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, y tanto ha trabajado con ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, sus parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo ante yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquí. Saluden a Apia, a los nuestros en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles al Señor. Saluden a Trífena y a Trifosa, las cuales están trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Prísida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden unos a otros por un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y misóginas que engañan a los enfermos. Es cierto que ustedes viven en la obediencia, lo que es tiempo bastante de Dios y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, te escribo esta carta. Los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mando saludos de Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Juan. Ok, unos comentarios. Número 1, Pablo saluda a varios hermanos. Aunque Pablo nunca había visitado a Roma, demuestra su cariño verdadero y su amor profundo por ellos. En sus viajes, Pablo había conocido a varios hermanos de Roma y así puede saludarlos. Sus saludos cariñosos ejemplifican el amor que cada creyente debe tener por todos sus hermanos en Cristo. Los nombres.
Okay. En el mundo antiguo reflejaban el estado social y a veces el origen étnico de la gente. Entonces notaron ahí nombres como Olimpas, okay, que son nombres griegas, en un sentido nombres paganos, ¿verdad? Indicando la mezcla de personas allí en la iglesia. Los 26 nombres en su saludo indican la diversidad de la comunidad cristiana en Roma. Incluye hombres y mujeres, judíos y gentiles, la gente de las clases sociales más altas y los esclavos. La diversidad de la comunidad es remarcable. Es una iglesia realmente multinacional. Okay. Parece que la iglesia en Roma consistía en varias iglesias en casa. Su saludo entonces da testimonio al poder transformador del evangelio, no solamente en las vidas individuales, sino también corporativamente en la comunidad de fe, la iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Y número 2, les advierte contra los que causan divisiones en la iglesia. Eso que está pasando en 17 al 20. Entonces, después de terminar todo el libro, llama atención, parece que hay ciertas personas específicas que están causando muchos de los problemas y las dificultades. Entonces dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, ¿okay? Que van contra de lo que a ustedes les he enseñado. ¿Cuándo? En esta carta, ¿verdad? Y termina Pablo con una bendición final que resume su tesis acerca del mensaje que él predica en este libro, con una doxología otra vez. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Ok. Gracias por su atención. Realmente ha sido Gracias. Ha sido un placer, un gozo estar aquí. Han estado muy atentos. Sé que el tiempo ha sido largo y cansado, pero han prestado su atención y les agradezco. ¿Okay? Nada. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos despedidos.